Hablar de Burak Gülsoy es hablar de uno de los actores más carismáticos y enigmáticos de la televisión turca moderna. Durante años, su rostro conquistó millones de pantallas en Turquía, España y América Latina, convirtiéndose en un símbolo de elegancia, intensidad emocional y talento natural. Pero detrás de la fama, las cámaras y los rumores sobre sus matrimonios fallidos, existe una historia mucho más profunda. La de un niño sensible, ambicioso y silencioso que soñaba con cambiar su destino. Burak Gülsoy nació el 22 de febrero de 1982 en Ankara, Turquía, en el seno de una familia tradicional de clase media. Desde muy pequeño mostró una personalidad distinta a la de otros niños de su edad. Mientras muchos corrían detrás de juegos y aventuras infantiles, él prefería observar el mundo en silencio. Sus familiares recuerdan que pasaba largas horas imaginando historias, dibujando personajes y creando escenarios ficticios en su habitación. Su infancia estuvo marcada por una mezcla de disciplina y sensibilidad. Su padre era estricto y exigente con la educación, mientras que su madre se convirtió en el refugio emocional que más adelante influiría profundamente en la forma en que Burak entendía el amor y las relaciones humanas. Esa dualidad familiar moldeó un carácter reservado, pero también extremadamente emocional. Durante sus años escolares, Burak no era precisamente el joven más popular. Era introvertido, observador y bastante perfeccionista. Muchos compañeros lo describían como alguien inteligente, pero distante. Sin embargo, detrás de aquella timidez, se escondía un joven lleno de sueños y una enorme necesidad de demostrar que podía llegar mucho más lejos de lo que todos imaginaban. La adolescencia no fue sencilla. Turquía atravesaba transformaciones sociales y económicas importantes, y las presiones familiares respecto al futuro profesional eran enormes. Como muchos jóvenes turcos de aquella época, Burak fue impulsado hacia una carrera considerada estable. Por eso decidió estudiar arquitectura en la Universidad del Mediterráneo Oriental, ubicada en Chipre del Norte. Aquella etapa universitaria cambiaría su vida para siempre. Aunque la arquitectura parecía ser el camino correcto, dentro de él crecía una inquietud imposible de ignorar. El arte, la interpretación y la creatividad seguían llamándolo constantemente. Fue precisamente en la universidad donde descubrió el teatro. Lo que comenzó como una actividad extracurricular, terminó convirtiéndose en una verdadera obsesión. Sobre el escenario encontró algo que jamás había sentido antes: libertad. Por primera vez podía expresar emociones que durante años había guardado en silencio. Allí dejó de ser el joven tímido de Ankara para convertirse en alguien capaz de conmover al público con una sola mirada. Sus profesores quedaron impresionados por la intensidad emocional que transmitía incluso en sus primeras actuaciones. Pero el camino hacia la actuación no fue fácil. Su familia veía aquella decisión con preocupación. Convertirse en actor en Turquía no garantizaba estabilidad ni éxito. Muchos pensaban que estaba cometiendo un error al abandonar parcialmente la arquitectura para perseguir un sueño tan incierto. Sin embargo, Burak parecía decidido a escuchar únicamente a su corazón. Quienes trabajaron con él en aquella época aseguran que Burak era extremadamente perfeccionista. Repetía escenas una y otra vez hasta sentirse satisfecho. Dormía poco, estudiaba constantemente y dedicaba largas noches a escribir ideas para futuros proyectos. La pasión que mostraba comenzaba a llamar la atención. Sin embargo, detrás de aquella determinación también existían profundas inseguridades. Burak temía fracasar. Temía decepcionar a su familia. Temía convertirse en uno más de esos artistas olvidados antes de alcanzar el reconocimiento. Esa lucha interna entre el miedo y la ambición marcaría gran parte de su vida adulta. A comienzos de los años 2000, decidió mudarse y acercarse cada vez más al mundo artístico profesional. Poco a poco empezó a obtener pequeños papeles en producciones locales. Aunque todavía estaba lejos de convertirse en una estrella, quienes lo veían actuar notaban algo diferente en él. Una mezcla de fragilidad y fuerza que resultaba magnética ante la cámara. Su apariencia elegante, sus ojos melancólicos y su forma natural de interpretar emociones profundas comenzaron a abrirle puertas, pero el verdadero éxito aún estaba por llegar.
Mientras tanto, en el plano personal, Bura seguía siendo un hombre reservado. A diferencia de otros actores jóvenes obsesionados con la fama, él prefería mantenerse alejado de escándalos y apariciones innecesarias. Sus amigos más cercanos revelaron años después que siempre fue alguien muy emocional, profundamente romántico y extremadamente leal cuando se enamoraba. Esa intensidad emocional que mostraba en pantalla también existía en su vida real. Con el tiempo, esa misma sensibilidad se convertiría tanto en su mayor fortaleza como en la causa de muchos de sus dolores más profundos. En aquellos primeros años, nadie imaginaba que ese joven soñador terminaría convirtiéndose en uno de los actores turcos más reconocidos internacionalmente. Mucho menos imaginaban que detrás de su sonrisa elegante se esconderían historias de amor fallidas, divorcios dolorosos y secretos sentimentales que más tarde sacudirían a millones de seguidores. Con el paso de los años, Bura Gülsoy dejó de ser aquel joven universitario apasionado por el teatro para convertirse en uno de los rostros más reconocidos de la televisión turca. Su transformación fue lenta, intensa y llena de sacrificios. Nada llegó fácilmente. Detrás de cada éxito existieron años de disciplina, rechazos silenciosos y una necesidad constante de demostrar que estaba destinado a algo más grande. Sus primeros trabajos en televisión fueron modestos. Interpretaba a personajes secundarios y aparecía en producciones que apenas comenzaban a llamar la atención del público. Sin embargo, incluso en escenas pequeñas, Bura conseguía destacar. Había algo magnético en su mirada melancólica y en la forma en que transmitía emociones profundas sin necesidad de exagerar. Los directores comenzaron a notar rápidamente aquella capacidad poco común. Mientras otros actores intentaban impresionar con dramatismo excesivo, Bura apostaba por actuaciones naturales y contenidas. Esa autenticidad terminó convirtiéndose en su sello personal. El público empezó a identificarse con sus personajes porque parecían reales, humanos y emocionalmente cercanos. El verdadero punto de inflexión en su carrera llegó cuando empezó a participar en producciones televisivas de gran impacto en Turquía. Series dramáticas, historias románticas y personajes emocionalmente complejos comenzaron a darle una enorme popularidad. Poco a poco, su nombre empezó a aparecer constantemente en revistas, entrevistas y programas de entretenimiento. La fama llegó de manera explosiva. Millones de espectadores comenzaron a seguir cada uno de sus proyectos. En las redes sociales aparecieron clubes de fans dedicados exclusivamente a él. Mujeres de distintas partes del mundo comentaban su elegancia, su voz y su intensidad frente a las cámaras. Mientras tanto, productores y cadenas televisivas entendieron rápidamente que Bura Gülsoy se había convertido en una figura capaz de garantizar audiencia. Pero el éxito también trajo consigo una enorme presión. El actor empezó a vivir bajo observación permanente. Cada aparición pública era analizada. Cada fotografía generaba rumores. Cada silencio despertaba especulaciones. Aunque intentaba mantener una imagen tranquila y profesional, la industria del entretenimiento turco es conocida por su intensidad mediática. Y Bura pronto descubrió el lado más agotador de la fama. Uno de los aspectos que más llamó la atención del público fue su enorme capacidad para interpretar personajes emocionalmente rotos. Muchos críticos aseguraban que Bura no actuaba, simplemente sentía. Sus escenas de dolor, amor y desesperación parecían tan reales que los espectadores terminaban profundamente afectados. A lo largo de su carrera participó en producciones exitosas que fueron exportadas a numerosos países. España, México, Argentina y varias naciones latinoamericanas comenzaron a consumir masivamente las series turcas, y Bura pasó a convertirse también en un fenómeno internacional. Su rostro empezó a aparecer en portadas internacionales. Las entrevistas se multiplicaron. Las campañas publicitarias llegaron rápidamente. Marcas importantes querían asociar su imagen con elegancia, sofisticación y prestigio. Sin embargo, detrás de aquella imagen perfecta, comenzaba a crecer un agotamiento emocional cada vez más evidente. Los horarios de grabación eran brutales. Días enteros de trabajo, noches sin dormir
y una presión constante por mantener el éxito empezaron a afectar profundamente su vida personal. Personas cercanas al actor revelaron años después que Bura atravesó momentos de ansiedad y soledad durante el pico más alto de su carrera. Paradójicamente, cuanto más famoso se volvía, más aislado parecía sentirse. Muchos periodistas comenzaron a preguntarse quién era realmente el hombre detrás de aquel actor elegante y misterioso. Porque mientras en pantalla interpretaba historias apasionadas y romances inolvidables, en su vida privada parecía cargar una tristeza difícil de explicar. A pesar de ello, Bura continuó trabajando sin detenerse. Además de actuar, también mostró interés por la escritura y la dirección. Siempre quiso demostrar que era mucho más que un rostro atractivo en televisión. Su inteligencia creativa y su sensibilidad artística lo llevaron a involucrarse en proyectos más complejos y personales. En varias entrevistas confesó que el arte era su única forma de escapar emocionalmente del caos de la fama. Sin embargo, el éxito también despertó rumores constantes sobre rivalidades, tensiones internas y relaciones sentimentales complicadas. La prensa del espectáculo comenzó a seguir cada paso de su vida privada. Cualquier mujer que aparecía junto a él se convertía inmediatamente en tema de conversación. La situación se volvió aún más intensa después de sus matrimonios y posteriores divorcios, acontecimientos que sacudieron profundamente su imagen pública. Muchos fans comenzaron a preguntarse si el hombre romántico que aparecía en pantalla realmente existía en la vida real. Pero antes de que los rumores sentimentales dominaran los titulares, Bura ya había alcanzado algo que pocos actores logran: respeto artístico genuino. Críticos especializados elogiaban constantemente su versatilidad. Algunos aseguraban que pertenecía a una generación de actores capaces de transformar completamente la televisión turca moderna. Otros destacaban su capacidad para transmitir vulnerabilidad masculina, en una industria donde muchos protagonistas intentaban parecer emocionalmente invencibles. Esa vulnerabilidad terminó siendo precisamente lo que hizo que millones de personas se enamoraran de él. Porque Bura Gülsoy nunca pareció un hombre perfecto. Parecía humano. A pesar de su enorme éxito profesional, la vida sentimental de Bura Gülsoy siempre estuvo marcada por la intensidad emocional, las decepciones y una constante lucha entre el amor y la privacidad. Mientras millones de personas lo admiraban como el hombre perfecto de las series románticas, detrás de las cámaras existía un ser humano profundamente sensible, incapaz de separar completamente sus emociones de su vida cotidiana. Desde muy joven, Bura creyó en el amor absoluto. Personas cercanas a él aseguraban que se enamoraba con una entrega total, casi peligrosa. No sabía amar a medias. Cuando alguien entraba en su vida, ocupaba cada espacio emocional de su mundo. Precisamente esa intensidad terminaría convirtiéndose en la causa de muchas heridas difíciles de sanar. Con el paso de los años, la fama complicó aún más sus relaciones personales. La presión mediática comenzó a perseguir cada uno de sus romances. Los fotógrafos seguían sus movimientos, los rumores crecían constantemente, y cualquier discusión privada podía transformarse en noticia nacional al día siguiente. Para alguien tan reservado como Bura, aquello resultaba agotador. Su primer matrimonio despertó enorme atención pública. El actor intentó proyectar estabilidad y felicidad, pero detrás de las imágenes elegantes y las apariciones sonrientes, empezaban a surgir tensiones silenciosas. La combinación entre trabajo excesivo, presión mediática y diferencias personales comenzó a desgastar lentamente la relación. Quienes conocían de cerca la situación afirmaban que Bura sufría profundamente al sentir que su vida privada dejaba de pertenecerle. El actor siempre intentó proteger a las personas que amaba del ruido del espectáculo, pero la fama no se lo permitió. Finalmente, el matrimonio terminó en divorcio. La noticia impactó a sus seguidores, especialmente porque durante mucho tiempo la pareja había intentado mantener una imagen de tranquilidad ante el público. Sin embargo, detrás de aquella separación existían heridas emocionales mucho más profundas de lo que los medios alcanzaron a mostrar. Bura guardó silencio. No atacó públicamente a nadie. No concedió entrevistas explosivas. No reveló detalles íntimos. Esa actitud
hizo que muchas personas comenzaran a verlo como un hombre elegante, incluso en medio del dolor. Pero quienes estaban cerca de él aseguraban que aquella ruptura lo destruyó emocionalmente durante mucho tiempo. El actor se refugió entonces en el trabajo. Las grabaciones, los viajes y los nuevos proyectos se convirtieron en su manera de escapar del vacío emocional. Pero el amor volvería a tocar su puerta. Tiempo después, inició una nueva relación que parecía devolverle la estabilidad que había perdido. Por un momento, muchos creyeron que Bura finalmente había encontrado la felicidad definitiva. El actor volvió a mostrarse más sonriente, más abierto, y aparentemente dispuesto a construir una vida familiar sólida. Sin embargo, la historia volvió a repetirse. Las diferencias emocionales, el desgaste provocado por la fama y las exigencias profesionales terminaron afectando nuevamente la relación. Poco a poco comenzaron a circular rumores de distanciamiento, discusiones y crisis internas. Aunque Bura intentó proteger su intimidad hasta el último momento, la prensa turca ya hablaba constantemente de una posible separación. El segundo divorcio fue todavía más doloroso, porque esta vez no solo existía una relación rota, sino también la sensación de fracaso emocional acumulado. Para un hombre que siempre soñó con estabilidad afectiva, atravesar 2 matrimonios fallidos representó un golpe extremadamente duro. Durante meses, Bura desapareció parcialmente de la vida pública. Sus seguidores notaron un cambio evidente en él. En entrevistas se mostraba más reflexivo, más serio y emocionalmente agotado. Muchos incluso comenzaron a decir que el actor parecía cargar una tristeza permanente detrás de la sonrisa. Fue entonces cuando empezaron las especulaciones más crueles. Algunos medios insinuaban que Bura era incapaz de mantener relaciones duraderas. Otros aseguraban que la fama había destruido completamente su vida sentimental. También aparecieron rumores sobre supuestas traiciones, celos y conflictos internos que jamás fueron confirmados oficialmente. Pero quienes realmente conocían al actor contaban una historia diferente. Decían que Bura era un hombre extremadamente sensible, obsesionado con proteger emocionalmente a quienes amaba, pero también profundamente vulnerable. El problema no era la falta de amor. El problema era que amaba demasiado intensamente. A pesar de las heridas, jamás dejó de creer en la posibilidad de volver a empezar. Al principio, Bura intentó mantener aquella relación lejos de los medios. Después de 2 divorcios, había aprendido que la exposición pública puede destruir incluso los sentimientos más sinceros. Pero el cambio en su actitud era imposible de ocultar. Volvió a sonreír. Volvió a mostrarse ilusionado. Y poco a poco, las personas más cercanas al actor comenzaron a notar algo que hacía años no veían en él: esperanza. Sin embargo, nadie imaginaba que muy pronto Bura Gülsoy rompería finalmente el silencio y haría un anuncio capaz de sacudir a todos sus seguidores. No solo había encontrado nuevamente el amor, sino que además estaba listo para casarse otra vez. Durante años, Bura Gülsoy evitó hablar abiertamente sobre su vida sentimental. Después de 2 divorcios dolorosos y de convertirse constantemente en objetivo de rumores mediáticos, el actor aprendió a proteger sus emociones lejos de las cámaras. Muchos seguidores incluso llegaron a pensar que jamás volvería a enamorarse seriamente. Pero el tiempo terminó cambiándolo todo. En los últimos meses, comenzaron a aparecer señales que despertaron sospechas entre sus admiradores más atentos. Bura se mostraba diferente, más tranquilo, más sonriente, más sereno emocionalmente. Sus apariciones públicas transmitían una paz que hacía años no se veía en él. Al principio, el actor intentó mantener absoluto silencio. Cada vez que los periodistas le preguntaban sobre una posible relación sentimental, respondía con evasivas elegantes, o simplemente sonreía sin confirmar nada. Sin embargo, las especulaciones crecían rápidamente. Fotografías discretas, encuentros privados y comentarios de personas cercanas empezaron a alimentar la idea de que alguien muy especial había entrado nuevamente en su vida. La presión mediática aumentó cuando varios programas de entretenimiento turcos aseguraron que Bura estaba viviendo la etapa más estable y madura de toda su vida sentimental. Aquellas palabras generaron enorme curiosidad entre el público, especialmente porque el actor llevaba mucho tiempo evitando cualquier exposición romántica.
Finalmente, ocurrió lo inesperado. En una entrevista reciente que rápidamente se volvió viral en redes sociales, Buğra Gülsoy decidió hablar como nunca antes sobre el amor, el fracaso y las segundas oportunidades. Su tono era diferente al de años anteriores. Ya no parecía un hombre roto por las decepciones sentimentales. Parecía alguien que finalmente había encontrado calma después de una larga tormenta emocional. Con una serenidad que sorprendió incluso a los periodistas presentes, el actor confirmó que actualmente mantiene una relación estable y profundamente importante para él. Aunque evitó revelar todos los detalles íntimos, sí admitió que esta nueva historia llegó a su vida en el momento más inesperado. Aprendí que el amor verdadero no llega cuando uno lo busca desesperadamente, sino cuando uno finalmente está en paz consigo mismo, confesó durante la entrevista. Aquella frase recorrió rápidamente medios turcos, españoles y latinoamericanos. Millones de seguidores comenzaron inmediatamente a reaccionar. Algunos celebraban emocionados la posibilidad de ver feliz nuevamente al actor. Otros recordaban sus divorcios anteriores y se preguntaban si realmente estaba preparado para volver a casarse. Entonces llegó la revelación más impactante. Buğra confirmó que la relación es tan seria que ambos ya comenzaron oficialmente los preparativos de boda. Además, anunció que existe una fecha prevista para la ceremonia, algo que sorprendió enormemente al público porque durante mucho tiempo el actor parecía completamente alejado de la idea del matrimonio. Según personas cercanas al entorno del actor, la nueva pareja habría logrado devolverle la estabilidad emocional que perdió durante años. Fuentes próximas aseguran que Buğra se encuentra atravesando uno de los momentos más tranquilos y felices de su vida personal. A diferencia de relaciones pasadas marcadas por la presión mediática y el caos de la fama, esta vez el actor estaría intentando construir algo mucho más íntimo, discreto y emocionalmente sólido. Precisamente por eso ha evitado convertir su romance en espectáculo público. Sin embargo, la noticia del futuro matrimonio provocó una auténtica explosión mediática. Las redes sociales se llenaron de comentarios, teorías y mensajes de apoyo. Muchos admiradores aseguraron que Buğra merece finalmente una historia de amor estable, después de tantos años de dolor emocional. El propio actor reconoció que los errores del pasado le enseñaron a entender mejor el amor, la paciencia y la importancia de proteger la intimidad de una relación. También admitió que durante mucho tiempo intentó llenar vacíos emocionales a través del trabajo y el éxito profesional, algo que finalmente terminó agotándolo. Ahora, según sus propias palabras, busca una vida mucho más auténtica y emocionalmente equilibrada. La noticia de la boda también despertó enorme interés porque Buğra siempre fue considerado uno de los hombres más deseados de la televisión turca. Su regreso oficial al amor simboliza para muchos seguidores una especie de renacimiento emocional después de años marcados por rupturas y silencios dolorosos. Aunque todavía quedan muchas preguntas sin responder sobre la identidad completa de su nueva pareja y los detalles exactos de la ceremonia, algo parece claro. Buğra Gülsoy ya no quiere esconderse detrás del personaje frío y reservado que construyó tras sus divorcios. Hoy parece dispuesto a volver a creer en el amor. Y quizás esa sea la verdadera razón por la que millones de personas continúan fascinadas con su historia. Porque detrás del actor elegante, exitoso y admirado internacionalmente, siempre existió un hombre buscando exactamente lo mismo que todos los demás. Alguien capaz de quedarse incluso después de las tormentas más difíciles. Después de 2 divorcios, lágrimas silenciosas y años intentando reconstruirse emocionalmente, Buğra Gülsoy finalmente decidió abrir nuevamente su corazón. Y esta vez, asegura que está listo para comenzar de nuevo.